definición Bronsted-Lowry de ácidos y bases. La explicación de Arrhenius acerca de los ácidos y bases fue un avance importante, pero seguían habiendo algunos problemas. Su definición no podía explicar por qué una cierta cantidad de productos, como el bicarbonato de sodio, actuaban como bases sin tener iones de hidróxido. También su explicación solo se limitó a las reacciones de ácidos y de bases en el agua. En 1923, un químico danés, Johannes Bronsted, y un químico inglés, Thomas Lowry, publicaron sus diferentes pero similares descubrimientos que perfeccionaron el trabajo de Arrhenius. Sus teorías ahora se conocen como la definición de Bronsted y Lowry de ácidos y bases. La definición que usaron para los ácidos era similar a la de Arrhenius. Decían que un ácido era una sustancia que puede dar un ion hidrógeno o protón. Pero su definición de una base es muy diferente. Definen una base como cualquier sustancia que puede aceptar un protón. Básicamente, una base es lo contrario de un ácido. La definición de Bronsted y Lowry aumenta la cantidad de sustancias que pueden ser ácidos y bases, y muestra la relación entre ambos. Explica por qué las sustancias que no contienen HO negativo pueden actuar como bases. Bajo la definición de Bronsted y Lowry, tanto los ácidos como las bases están relacionadas a la concentración de iones de hidrógeno o protones que estén presentes. Los ácidos incrementan la concentración dando protones, mientras que las bases disminuyen la concentración aceptándolos. Por lo tanto, la acidez o basicidad de algo puede ser medido por su concentración de protones. Ácidos y bases fuertes y débiles. Algunos ácidos, como el vinagre, son relativamente débiles. Si derrama un poco de vinagre sobre su mano mientras está preparando su ensalada, no hay mucho de qué preocuparse. Pero hay otros ácidos, como el ácido clorhídrico, HCl, que son muy fuertes y pueden ser muy peligrosos. Cuando vemos estas dos soluciones en vasos de precipitado se ven casi iguales. Entonces, ¿por qué uno es mucho más fuerte que el otro? Un ácido fuerte es un ácido que muy fácilmente transfiere iones H positivo en agua. Mientras más completa sea la transferencia de iones de hidrógeno, más fuerte será el ácido. Por ejemplo, cuando el ácido clorhídrico es mezclado con agua, casi todas las moléculas de HCl transfieren los iones H positivo en agua para producir iones de H3O positivo. Sin embargo, un ácido débil como el vinagre no se disocia ni transfiere tan fácilmente iones H positivo en agua. Solo el 0.4% de las moléculas ácidas del vinagre transfieren sus iones H positivo. El otro 99.6% no se disocia. Es por esto que el vinagre es un ácido débil y que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Las sustancias con bases fuertes son las que tienen la mayor atracción para los iones H positivos. La cal que se usa para hacer el cemento que sujeta los ladrillos es una base muy fuerte. El ion de óxido O2 negativo que se encuentra en la cal atrae fuertemente los iones H positivos. Otros componentes de base solo reaccionan parcialmente con agua. Estas son bases débiles. El agua tiende a igualar las fuerzas de todos los ácidos y bases fuertes. Cuando los ácidos fuertes son disueltos en agua, pierden sus iones H positivo en el agua y se forman el H3O positivo, que es un ácido más débil. De la misma forma, cuando bases fuertes son disueltas en agua, toman los iones H positivo del agua, volviéndose así más débiles. Esto se conoce como el efecto nivelador. Conjugación de los pares ácido-base. Aunque los ácidos y las bases reaccionan de forma diferente, tienen reacciones químicas similares. Según la definición de Bronsted y Lowry, un ácido es un donante de protón y una base es un receptor de protón. Cuando un ácido dona un protón, la parte que queda puede aceptar un protón. Entonces ahora es una base.
Esto se llama un par de ácido y base conjugada, y difieren por un solo protón. Esta gráfica muestra varios pares de ácidos y bases conjugadas. Hay una relación inversa entre la fuerza de la base conjugada y su ácido conjugado. Cuanto más fuerte es el ácido, más débil es su base conjugada, y cuanto más fuerte es la base, más débil es su ácido conjugado. Esta relación significa que a veces una solución puede ser cambiada de ácido a base y de nuevo a ácido. Esto es una característica importante para todos los seres vivos. La escala pH. El agua puede actuar tanto como un ácido como una base. Cuando una molécula de agua pierde un ion H positivo para convertirse en un ion OH negativo, es un ácido. Y si acepta un ion H positivo para convertirse en un ion H3O positivo, es una base. Este proceso ocurre de forma natural hasta en el agua más pura, pero solo en fracciones de cantidades. En el agua pura la cantidad de iones H3O positivo es de 10 a menos 7 mol por litro o un 10 millonésimo de un mol por litro. Aunque estas cantidades son increíblemente pequeñas, pueden ser medidas y determinan si la solución es un ácido o una base. En 1909, el bioquímico danés Søren Sørensen propuso una forma de medir la concentración de iones H3O positivo en las soluciones y al mismo tiempo medir su acidez y basicidad. Se conoce como el potencial hidrogénico o escala de pH. Esta es la escala de pH. Algunas soluciones y productos comunes están enlistados arriba. La escala de pH está en el centro y la medida de H3O positivo está abajo. La escala de pH mide la cantidad de iones H3O positivo en la solución. El agua es 10 a menos 7 mol. Los demás van del 10 a menos 1 hasta el 10 a menos 14. El número del pH proviene del exponente. Vean cómo el agua con un pH de 7 está justo en el centro de la escala. Todas las soluciones por debajo del 7 son ácidos y todas las soluciones por arriba del 7 son bases. Por ejemplo, el jugo de limón es un ácido. Tiene una medida de aproximadamente 10 a menos 2.5 de iones H3O positivo en la solución. En la escala de pH, el jugo de limón mide 2.5. Sin embargo, el cloro es una base fuerte y mide 12.5 en la escala de pH. Tiene aproximadamente 10 a menos 12.5 de iones H3O positivo en la solución. A primera vista, la escala de pH puede parecer complicada, pero es realmente una ingeniosa forma de medir la acidez y la basicidad de los compuestos, y es una herramienta de química muy útil. El pH en la química de la naturaleza. La acidez y la basicidad de los compuestos es el meollo de la química, y varias personas, desde agricultores hasta personal médico, deben saber acerca del impacto de los niveles de pH si quieren ser eficientes en sus trabajos. Muchas sustancias actúan como ácidos o bases y reaccionan con otras sustancias todo el tiempo. Las plantas, por lo general, prefieren tierra neutral con un pH que varía de 6 a 8. Pero cada especie de planta es un poco diferente. Por ejemplo, las rosas prefieren una tierra un poco ácida con un pH entre 5.8 y 6.2. Sin embargo, las peonias no florecerán si la tierra es demasiado ácida. Los jardineros que quieren tener en sus jardines las flores y los colores más vibrantes monitorean cuidadosamente el pH de sus tierras. Los agricultores experimentados saben que, si desean maximizar sus rendimientos, el pH de sus campos es muy importante y lo ajustan agregando fertilizante. Hasta la lluvia es monitoreada por su pH. La mayoría del agua de lluvia está entre 6 y 7 en la escala de pH, pero la lluvia con un pH menor a 5.6 se llama lluvia ácida. Algunas aguas de lluvia han llegado a tener un pH muy bajo de 3.5.
Esta lluvia ácida se debe a las centrales eléctricas que queman carbón y a los gases que emiten los autos. El quemar combustible libera dióxido y trióxido de azufre, los cuales se combinan con el vapor del agua para producir ácido. La lluvia ácida es dañina para los seres vivos y no vivos. Pueden corroer metales, mármol y caliza. Las plantas pueden ser seriamente dañadas por las lluvias ácidas. Estas hacen desaparecer los nutrientes de la tierra, dañan las hojas y la corteza de los árboles y dañan las raíces de las plantas. El ácido en la lluvia también llega hasta los ríos y los lagos, matando peces y otras vidas acuáticas. El balance entre los ácidos y las bases en el cuerpo animal es vital para la sobrevivencia. El pH varía considerablemente en diferentes partes del cuerpo humano. La saliva es un ácido débil, mientras que los ácidos del estómago y de los intestinos son fuertes y tienen un papel importante en el proceso digestivo. El pH de la sangre es particularmente sensible. La sangre humana debe tener un pH dentro de un rango muy pequeño, que es entre 7.35 y 7.45. Al momento que se sale de este rango puede haber graves problemas de salud y hasta la muerte. Nuestros cuerpos tienen una forma especial de mantener nuestro pH a un nivel normal. Mantenemos una mezcla de ácidos y de bases en nuestro torrente sanguíneo llamada solución amortiguadora que libera o absorbe los iones H positivo para mantener el pH a un nivel normal. Las bases y los ácidos son fundamentales para la vida. Examen. Tanto los ácidos como las bases son electrolitos, es decir, buenos conductores de corriente eléctrica, ¿cierto o falso? Las bases siempre reaccionan con metales, ¿cierto o falso? Los ácidos reaccionan con las bases, de tal forma que se pierden sus propiedades para formar agua y una sal. Esto se llama... Arrhenius definió los ácidos como sustancias que generan iones de hidróxido, OH negativo, cuando son disueltos en agua. ¿Cierto o falso? Bronsted y Lowry definen una base como cualquier sustancia que puede aceptar un ion hidrógeno. ¿Cierto o falso? Tanto los ácidos como las bases están relacionados a la concentración de presente. Un ácido fuerte es uno que muy fácilmente transfiere iones H positivo en agua. ¿Cierto o falso? Una reacción ácido-base conjugada difiere de varios iones H positivo. ¿Cierto o falso? La escala de pH mide la acidez y la basicidad de los compuestos. ¿Cierto o falso? Cuando la lluvia tiene una lectura en la escala de pH menor a 5.6 se llama